para nosotros la verdad es que el pecado dañó al ser humano, trajo consecuencias, ¿verdad? Y que se tienen que pagar si no hay un arrepentimiento genuino. Pero también dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pues eso nos garantiza el perdón, nos garantiza que el pecado tiene un remedio. No es que usted lo pueda pagar por medio de obras, porque hay sectas, hay religiones que dicen: usted haga buenas obras, levanta hospitales, orfanatorios, escuelas, y usted ya pagó la salvación. Y otros la hacen más sencilla, dice: bautícese, y el bautismo que el sacerdote le da y autoriza el perdón de los pecados. Pero sabemos que el agua no tiene ningún poder santificador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y me gusta una versión cuando dice: todos estábamos lejos de Dios, pero Él nos ama tanto y nos declaró inocente sin pedirnos nada a cambio. ¿Cómo las religiones o las sectas o las personas le piden a la gente que haga algo a cambio de alcanzar la salvación? Usted sabe que nadie tiene un mérito para alcanzar la salvación. La Biblia dice que es por la fe, dice Efesios, vamos hasta Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces estamos en el camino correcto cuando confirmamos con las Escrituras de que el pecado tiene consecuencias, pero también tiene una solución, un remedio. Cuando dice: por gracia sois salvos. Ahora, por la fe en el sacrificio, en la obra de Jesús. Hay sectas que demandan de sus adeptos obediencia no a la palabra, obediencia a los escritos, por decir algunos, de Russell, de Sabelio, de José Smith, qué sé yo, el cual decía que pues no es pecado casarse 7 veces, ¿no? Pero bueno, la Biblia me dice en Corintios que mejor le fuera al hombre no tocar mujer, pero por causa de fornicación cada quien tenga su propia esposa, Entonces eso me protege a mí de caer en el pecado. Decíamos que esa gente se va alejando poco a poco del camino verdadero, porque decíamos, hay caminos que a la gente le parecen derecho, pero cuando vemos los puntos importantes, ¿verdad? Como es Dios, como es el pecado, como es la salvación, como es la vida eterna, hay mucha diferencia en un concepto muchas veces no bíblico, ¿no? Sino un concepto abstracto de la gente que no usa el contexto, sino el texto como pretexto para vivir como ellos quieren. El pecado es toda transgresión a la ley de Dios y tiene muchas caras. Pero dice aquí que Él nos ama tanto y nos declaró inocentes sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús. Nos ha librado del castigo que merecíamos o merecían nuestros pecados. ¿Y cómo es posible que alguien diga, tus pecados te son perdonados cuando tú me compras una carta de indulgencia, ¿verdad? Por decir, en el 1517, cuando se efectuó la reforma, eso fue lo que se peleó, eso fue lo que se discutió, lo que Martín Lutero discutió y peleó, claro, con un fundamento bíblico, porque él decía, por la fe se alcanza la salvación. La Iglesia Católica Romana decía, es por las obras, es por lo que tú hagas.
Pero aquí la Escritura me dice que Él nos declaró inocente, o sea, nos justificó. Justificarnos es declararnos totalmente inocentes sin pedirnos nada a cambio en cuanto a la salvación. Claro que usted tiene que hacer cosas para Dios, para la obra, pero no como mérito para alcanzar la salvación o para obtener el perdón de los pecados. Para obtener la salvación simplemente es la fe en el sacrificio, en la obra expiatoria de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque leímos en Romanos 8:1 que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice la segunda parte: los que no andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne es andar dándoles rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice: ustedes antes eran eso, estaban lejos de Dios, de la ciudadanía de Dios. Y dice ese texto que nos declaró inocente. ¿Quién te puede declarar inocente ante un juicio, no? ¿Quién te puede declarar inocente ante una culpa tan grande como es el pecado? ¿Quién te puede salvar de una culpa tan grande? Nadie podía salvarte. Usted y yo éramos culpables. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. El inciso A del texto. La paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué? Muerte eterna. Porque la muerte física está establecida ya para cada hombre. Pero ¿a dónde va a parar esa persona? Si no tiene a Cristo, si no tiene el perdón a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Pero dice el inciso B del texto, dice: mas la dádiva de Dios, que es una dádiva, es un regalo. Usted tiene la salvación a través de Cristo. La salvación es un regalo, usted no puede comprarla. Mientras hay sectas, ¿verdad?, que dicen: usted es salvo porque usted lee los escritos de Russell. Usted es salvo porque escribió Elena de White a los de los adventistas. De hecho, que ellos afirman que la expiación que Cristo hizo en el Calvario está incompleta. Pero la Biblia me dice, y mire, dice el texto que leímos: esto no es un don de la persona, es un don de Dios. El decir que es un don de Dios la salvación es porque Él la compró, para que nadie se gloríe o nadie diga: yo me salvé por mí mismo. No. La Biblia dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, el único que podía salvar tu vida y puede salvar tu vida, ¿verdad? Si usted está escuchando esta grabación, abra su corazón, crea que el pecado está solucionado a través del sacrificio de Jesús. No tiene usted que pagar ninguna manda, no tiene que pagar usted nada, no tiene que comprar usted ninguna carta de indulgencia, no tiene usted que irse de rodillas a ninguna parte, porque los méritos se alcanzan a través de Cristo. Entonces, el pecado, la salvación, y si habláramos de la vida futura, San Juan 3:16 dice que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces, comprobamos con la palabra de Dios que la vida eterna está en Cristo. Primera de Juan dice: el que tiene al Hijo de Dios, ¿tiene qué? Tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida que es la vida eterna, ¿verdad? Pero dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
No que Dios condene el mundo, no, de ninguna manera. No, dice que despreciaron la luz que se llama Jesucristo. Entonces, hablando de este camino, todo el mundo parte de aquí, dice: yo creo en Cristo, yo también predico la palabra como tú, dicen los testigos, dicen los mormones, dicen los adventistas, dicen, sí, pero vamos a la palabra de Dios, parte del camino verdadero. El camino verdadero es Cristo, sí, pero algunos parecen muy derechos, pero porque usan la palabra, la Biblia, y tienen alguna verdad, pero poco a poco se van alejando de la realidad del pecado. Inclusive dice, no, que María nació sin pecado original. No hay ningún versículo en la Biblia. En la Biblia hay otro versículo que dice: María dijo, me regocijo en Dios, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, mi Señor. Ella dice mi Señor, así que también necesitó salvación María. María fue salva, ¿verdad? María fue salva y fue bautizada con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí estaba María. Así que María, escúchenme bien, María fue Pentecostés, ¿verdad? Entonces, el pecado es algo terrible. La salvación es gratuita. La vida eterna también es gratuita, ¿verdad? Porque fuera de Cristo no hay vida eterna. Nosotros creemos en la vida eterna, ¿por qué? No solo porque la Biblia lo dice. Creemos en la vida eterna porque Cristo murió, fue crucificado, fue sepultado, ¿y qué pasó? Al tercer día resucitó. Esa es garantía para nosotros los evangélicos, y es garantía para usted también que esté escuchando la palabra de Dios. Entonces, esa garantía no es mi doctrina, es la doctrina de la palabra de Dios. La salvación es gratuita, la vida eterna está en Cristo. Cristo tiene vida eterna. Creemos en el cielo, ¿verdad? El cielo no se gana por unas cuantas monedas. El cielo no se gana por algunas cuestiones de demanda o de pagar algo o de portarte simplemente bien, ¿no? San Juan capítulo 14 dice, no se turbe tu corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas cosas. Entonces, esta es nuestra postura como evangélicos, ¿verdad? Por eso usted que me escucha, salga de ahí, venga a Cristo, recíbalo ahí en su casa, ahí está en la sala, en su comedor, en su recámara, ahí abra su corazón. Que esta enseñanza le bendiga y le alcance para la gloria de Jesús. Nadie dio tu vida por ti, ni José Smith, ni Russell, ni Sabelio, ni Leda de Guay. Nadie, ¿verdad? Ellos necesitan conocer a Cristo. Cuando usted trate con ellos, enséñele que Jesús es Dios, que Cristo perdonó nuestros pecados y no nos culpa de nada, porque Él pagó el precio que usted y yo no podíamos